Y la economía de hoy versa también sobre los aranceles, es uno de los temas, desde luego, de este inicio de año. Para ello me acompaña aquí ya mi compañera Daniela Blandón. Dani, bienvenida. Muchas gracias, Rodri. Dani, no sabemos si realmente está negociando China con Estados Unidos con China, pero desde luego sí que hay otros países que están negociando con Washington. Claro, la pregunta del millón es ¿a quién le creemos? Claro, ¿Al gobierno de Estados Unidos o al gobierno de China? Porque están cruzando versiones y mientras China niega estar sosteniendo diálogos oficiales con la Casa Blanca para desescalar el conflicto comercial, hay otros que están trabajando a contrarreloj para poder llegar a un acuerdo. Desde Washington, en donde se llevan a cabo las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Reino Unido, por ejemplo, dijo que está en conversaciones y que está ofreciendo concesiones al gobierno de Donald Trump para que desista de los impuestos a las importaciones británicas, porque de hecho uno de sus argumentos hoy, Rodri, es que Reino Unido sostiene un déficit comercial con Estados Unidos. El gobierno alemán también está haciendo lo propio, negociando con Estados Unidos. Supongo que los 90 días serán suficientes porque conviene a todos y a cada parte, precisamente por esta incertidumbre. Ayer, en el G20, un colega la describió como un impuesto sin ingresos para la economía en su conjunto, porque es simplemente una carga, pura incertidumbre, y todos tienen interés en eliminarla del sistema lo antes posible. Pero no estamos hablando solamente de Alemania y de Reino Unido, también una delegación de Corea del Sur que enfrentaría aranceles recíprocos del 25%, está este jueves en reuniones con sus homólogos estadounidenses para la primera ronda de negociaciones comerciales, y la semana pasada fue el turno de Japón, a quien se le había impuesto un gravamen del 24%, aunque recordemos que ambos están en pausa al menos hasta la primera semana de julio, cuando se cumplen estos 90 días que otorgó Donald Trump. Bueno, Dani, pues creo que no son las únicas noticias que nos llegan desde este encuentro, ¿no? Vamos con ellas. Por supuesto que no. La mayoría de líderes económicos del mundo está esta semana en Washington, y en este mismo encuentro el Fondo Monetario Internacional, cuyo mayor contribuyente, hay que decirlo, es Estados Unidos, resaltó que no solamente los aranceles están preocupando a las grandes economías. Entre las principales economías, algunos países como China necesitan actuar para impulsar el consumo privado y adoptar una transición hacia los servicios. Otros, como Estados Unidos, necesitan reducir los déficits fiscales, y en Europa es hora de completar el mercado único, unión bancaria, unión del mercado de capitales, eliminación de las barreras internas al comercio intracomunitario. Vamos por eso. Bueno, Daniela, vamos a seguir en Washington para hablar de nuevo de Alemania, porque parece que los datos no son halagüeños para ellos. No son nada halagüeños, y esta es la principal economía de Europa, y por eso es tan importante lo que suceda en este país. Su economía además está muy orientada a la exportación, sobre todo de vehículos, que es muy vulnerable a los aranceles. Ya los vehículos tienen un arancel del 25% para entrar a Estados Unidos. Y de hecho este país fue su principal socio comercial en 2024, con un comercio bilateral que se acerca a los 300.000 millones de dólares anuales. Así que la guerra comercial puede cambiar drásticamente su panorama. En primer lugar, no sorprende que las previsiones de crecimiento hayan tenido que revisarse a la baja nuevamente. Esto se debe, por supuesto, en gran medida a la política comercial estadounidense. El Bundesbank había pronosticado recientemente un crecimiento del 0,2% para este año. Esto sin tener en cuenta los aranceles. Ahora sabemos un poco más sobre ellos. No sorprende que el estancamiento sea ahora más probable para este año, posiblemente incluso una ligera recesión. Dani, parece que no venimos con muy buenas noticias hoy en economía, porque en medio de este panorama también las grandes empresas no presentan, desde luego, buenas noticias. Claro, y es que estamos en una semana de resultados empresariales, y muchas de las compañías de diversos sectores, sobre todo los de consumo presentes en Estados Unidos, se están viendo obligadas a aumentar los precios, también a recortar sus previsiones financieras, inclusive a no decirlas porque temen por esta creciente incertidumbre. Por ejemplo,
ejemplo, el gigante de alimentos PepsiCo y el fabricante de equipos médicos Thermo Fisher recortaron sus previsiones para 2025, mientras que Nestlé y el fabricante de jabón Dove Unilever advirtieron sobre una menor confianza del consumidor, y cuando hay una menor confianza de consumidor eso impacta directamente las ventas. A su vez, Hyundai anunció que trasladó la producción de algunos vehículos crossover Tucson de México a Estados Unidos. Esto también es parte de lo que Donald Trump quiere lograr, ¿no? Llevarse toda esa producción de los países cercanos para Estados Unidos. Y mientras esto ocurre, una docena de estados demandó a la administración Trump por su política arancelaria. 2 estados han declarado una guerra legal a Donald Trump. Presentaron una demanda contra la administración del republicano ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York. El motivo, las medidas arancelarias anunciadas por el gobierno. El Departamento de Justicia de Oregón lidera la coalición. Estos aranceles son ilegales, caóticos y perjudiciales para las familias trabajadoras y las empresas que hacen prosperar a nuestro estado. Y no son solo cifras, son costos reales para todos, para su lugar de trabajo y para nuestro futuro. Los estados que participan en la demanda son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont. La petición cuestiona y denuncia el uso que ha hecho Trump de los poderes de emergencia del Ejecutivo para imponer aranceles, haciendo referencia al uso que ha dado el republicano a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y afirma que solo el Congreso tiene la potestad de imponer los impuestos de aduana. Dice también que la guerra arancelaria de Trump se ha debido a caprichos del presidente en contra de un ejercicio sano de la autoridad legal. En la conferencia para presentar el proceso participaron empresarios que también se oponen a los aranceles. Las farmacias sufrirán, las farmacias acelerarán sus cierres. De hecho, me va a costar decidir si puedo seguir operando. ¿Podré capear la tormenta? No lo sé. Así que esos aranceles son muy importantes y afectan a mi sustento y a mi comunidad. El pedido final de la demanda es que el tribunal declare los aranceles de Trump ilegales e impida al gobierno federal aplicarlos. Venga, Dani, pues para cerrar, la cifra del día. Un 14% que cayeron las ventas trimestrales entre enero y marzo de la francesa Kering, que es la casa matriz de grandes marcas de lujo como Yves Saint Laurent o Balenciaga. Su joya de la corona, su empresa insignia, que es Gucci, tuvo un retroceso de ventas del 25%. Esto demuestra que el sector del lujo está atravesando por otro mal año y no es para menos. O sea, acordémonos que cuando hay mayor inflación, cuando los precios suben, pues las personas dejan de invertir en gastos que no son tan necesarios como, por ejemplo, el lujo. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias. Te dejamos descansar ya por hoy. Mañana más economía. Claro que sí, mañana seguramente tendremos muchas más noticias sobre aranceles. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ellas. Nosotros vamos de momento con